Primero veamos algunas propiedades más sobre límites. Por ejemplo, cuando tenemos el límite cuando z tiende a infinito. ¿Sí? Cuando z tiende a infinito. Límite cuando z tiende a infinito se calcula de esta manera. Es bien parecido a lo que hacíamos con las funciones de variable real, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando z tiende a 0 de f de 1 entre z. Si eso nos da un límite, entonces esto también. Ahora, también calcularemos el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, cuando da infinito, ¿verdad? Eso va a ser, sí, solo sí, el límite cuando z tiende a z sub 0 de 1 entre f de z es igual a 0. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Pero primero tengo que ver algo. Quiero que veamos algo. Permítanme. Solo déjenme buscar algo. Sí, aquí está. Y quiero que observen esto. En el caso de los números complejos, ¿qué significa tener infinito? ¿Qué significa tener infinito? Bueno, lo que hacemos es ver los puntos como los puntos complejos van a ser esto, ¿verdad? Puntos complejos van a ser esto. Entonces, lo que se hace para entender más o menos el infinito en los números complejos es que se usa esta que se llama la proyección estereográfica. Se usa esta esfera y la cosa es, hay una recta que une la superficie de la esfera con el punto. Entonces, a medida que yo muevo este punto, ¿sí? Y lo alejo más del origen, ¿qué va a pasar con este punto? Que se va a ir acercando acá, a esta parte de la esfera. Entonces, entre más cerca esté de P, le llamaron aquí, ¿sí? Entre más cerca esté este punto, más lejos está el número complejo, ¿de acuerdo? Más lejos está el número complejo. Entonces, más o menos así se entiende el infinito en los números complejos, porque no, recuerden que no hay un orden, ¿verdad? No hay un orden. Entonces, lo que podríamos verlo también es como que el módulo del número complejo es cada vez más y más grande, ¿verdad? El módulo del número complejo. Pero esta es la forma en la que más o menos se ve el infinito en los números complejos. ¿De acuerdo? Solo quería que viéramos eso y por eso es que aquí solo aparece más infinito, ¿verdad? ¿Sí? Si lo vemos de la forma en que el módulo es cada vez más grande, pues el módulo solo puede ser positivo, ¿verdad?
¿sí? El módulo solo puede ser positivo. Yo voy a responder a las preguntas al final de la clase. Bien, entonces vamos a calcular eh, el límite cuando z tiende a infinito de i por z más 1 sobre 2 por z menos i. Vamos a ver que nos da i medios, pero la forma en cómo lo hacemos es usando esta propiedad de acá, ¿sí? Esta propiedad de acá. Lo que hacemos es sustituir la función por 1 entre z y pasamos del límite cuando z tiende a infinito al límite cuando z tiende a 0 de f de 1 entre z. Eso es todo. Entonces sustituyo aquí por 1 entre z y me queda i sobre z más 1. Sustituyo por 1 entre z y me queda 2 entre z menos i. Lo que voy a hacer es multiplicar por z y dividir por z y me queda esto, i más z sobre 2 menos i por z. Y claro, cuando z tiende a 0, esto es 0 y me queda que es i sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, noten que es algo parecido a lo que hacemos, ¿verdad? En funciones de variable real. En el caso de este otro límite, veamos que cuando yo sustituyo, ¿verdad? Usando, recuerdan la propiedad de que límite de z, límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es f de z sub 0. Bueno, mejor dicho, límite cuando z tiende a z sub 0 de z es z sub 0. Entonces sustituyo, ¿verdad? Por z sub 0. Aquí me faltó algo, aquí, permítanme. Me faltó la i. Sí, aquí está. Entonces tengo menos un medio, menos i medio, perdón, por i menos i, por 1 menos i, más i. Esto multiplicado por 1 me da menos i medios, y aquí me quedaría más i medios, ¿verdad? I cuadrado medios, perdón. Entonces me quedaría menos un medio. Bueno, aquí lo tengo, i cuadrado medios. Y menos i medios más i es i medios positivo. No sé por qué lo tengo negativo acá. Sí, es i medios. Y entonces tengo esto sobre, y el denominador, 2 por menos i medios es menos i, ¿verdad? Menos i. Y si a eso le sumamos i, sabemos que es el número complejo 0. Entonces, nosotros observamos de que si yo tengo 1 sobre f de z, 1 sobre esto, me quedaría, bueno, si hacemos la división, ¿verdad? Si hacemos la división, tendría 1 sobre esto, entonces multiplicaría 1 por esto, me quedaría 2z más i, y luego 1 por esto, quedaría 1 menos i, haciendo la división, ¿verdad? O sea, me quedaría este como numerador y este como denominador. ¿Sí? Y en ese caso, lo que me da el límite es 0. ¿Sí? Acá lo tengo. Entonces, como el límite de esta función, como el límite del recíproco de esta función, mejor dicho, es 0, entonces el límite cuando z tiende a menos i medio de esta función da infinito, ¿verdad? Da infinito. No sé si está claro esto que acabamos de ver. ¿O hay alguna pregunta?
Bien, entonces lo que usamos en la primera fue que cambiamos del límite cuando z tiende a infinito de f de z al límite cuando z tiende a 0 de f de 1 entre z. Si me da este límite, entonces puedo concluir esto. Y si el recíproco de la función, ¿sí? Noten la diferencia en esto, ¿verdad? Si el recíproco de la función, el límite, cuando z tiende a 0 del recíproco de la función es 0, entonces yo puedo concluir que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es infinito, ¿verdad? Recordando un poco qué significa más o menos el infinito en los números complejos. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuidad. Vamos a ver Eso- continuidad. Ajá, profesor, estas ajá. propiedades son las mismas que usábamos en cálculo. Prácticamente. Simplemente hay que tener algunos cuidados, ¿verdad? Como le digo, infinito acá solo puede ser positivo. Ese es uno. Ah, ok. Tomando en cuenta que son números complejos. Si se fijan es exactamente lo que mecánicamente, ¿sí? O, procedimentalmente es prácticamente casi lo mismo, ¿verdad? Que sigamos. Solo que aquí no tomaríamos que z tiende a algún número negativo o sí se puede. Em, sí hay números complejos negativos, como por ejemplo podría tener menos 3 menos raíz de 2i, por ejemplo. Ok. Pero Solo es infinito el que no podemos usar negativo. sí, no les va a aparecer. Porque como Ah, ok. por lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué significa el infinito en los complejos? Ujú. Ok. Sí. Bien, entonces, con respecto a la continuidad, una función compleja va a ser continua en un punto. Sí, recuerden que eso es lo primero que miramos, ¿verdad? Continuidad en un punto. Entonces, una función compleja va a ser continua en un punto si el límite, cuando z tiende a ese punto de la función, es igual a la función evaluada en ese punto. O sea, esta es una definición que ustedes ya conocen, ¿verdad? Em, la vieron en cálculo 1 para funciones de una variable, la vieron en cálculo 2 para funciones de varias variables. Y bueno, es prácticamente la misma definición, solo que ahora estamos tratando con números complejos, ¿verdad? Y si una función compleja no es continua en un punto, z sub 0 decimos que f es discontinuo en z sub 0, que ustedes ya conocen. Por ejemplo, bueno, recuerden que había tres cosas que había que tomar en cuenta um, para ver si una función era continua. Para que se cumpla esto, en primer lugar, que la función debe existir, debe estar definida en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? La función debe estar definida en ese punto. Segundo, el límite debe existir. Tercero, el límite debe ser igual a la función evaluada en ese punto. O sea, realmente se resume en esto, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos siempre es, primero, ¿está definida la función en ese punto? Porque si no está definida, entonces ya lo demás no tiene sentido, ¿verdad? Y decimos que no es continua, ¿sí? Entonces, vaya, suponiendo que está definida, lo siguiente que decimos, ¿existe el límite en ese punto? Porque si no existe límite, entonces también no tiene sentido hablar de esto, ¿verdad? Si no existe límite. Y entonces no es continua, ¿verdad? No es continua. Y si la función está definida y existe límite, lo que hay que ver es que sean iguales, ¿verdad? Nada más. ¿Está claro esto? Sí. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de,
esta función. Vamos a ver si es continua. Bueno, aquí de hecho nos está diciendo que mostremos que esta función es continua en 1 más i, ¿verdad? En este punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la función, a ver si está definida la función en ese punto, ¿verdad? Y al evaluar en 1 más i, nos queda 1 más i menos 3i, 1 más i al cuadrado, más 2 por 1 más i, menos 1. Operando todo esto, llegamos a este número complejo, 1 menos 2i sobre 1 más 4i. ¿verdad? Entonces no tenemos ningún denominador cero ahí, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Y por lo tanto la función está definida. Hay un número complejo, ¿verdad? O sea, al evaluar la función en este número complejo, nos da otro número complejo. Así que está definida. ¿Sí? Segundo, ¿existe el límite? Bueno, en este caso, como usando la propiedad de que el límite, creo que la tengo copiada aquí, esa propiedad la usamos acá rato, esta y esta. ¿sí? Usando esa propiedad, pues lo que hacemos es evaluar, ¿verdad? Evaluar. Entonces, el límite cuando z tiende a 1 más i de esta función me va a dar este número complejo de acá. Al final observamos que este número, que es la función definida en ese punto, y este número que es el límite, ¿verdad? ¿Sí? El límite son iguales, por lo tanto la función es continua en 1 más i, ¿verdad? Claro, habría quizás algún problema si quizás nos diera cero el denominador o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en este caso simplemente evaluando llegamos, concluimos con el límite y claramente es igual a la función. Veamos esta función definida por partes. Esta función definida por partes. Y lo que hay que hacer es mostrar que esta función es continua en este punto. ¿sí? Es continua en este punto. Bien. Entonces, lo que vamos a observar aquí es que la función es igual a esto para z distinto de menos 1. Y es igual a esto para z igual a 1. Vamos a mostrar las regiones aquí en GeoGebra. Vamos a ver si lo puedo hacer directamente. Entonces, lo que tengo es x cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? En esta región, la función es z al cubo menos 1 sobre z cuadrado más z más 1. ¿De acuerdo? En toda la región, es toda la región que está afuera de esta circunferencia de radio 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tanto afuera como adentro, ¿verdad? Excepto en la circunferencia, excepto en los puntos de la circunferencia. Ahora, en los puntos de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Ahí, en la circunferencia, la función tiene un valor constante, que es de menos 1 más pi raíz de 3 sobre 2. ¿sí? Eso es lo que está sucediendo acá. Nuevamente,
fuera del círculo, fuera de la circunferencia de radio 1 es esta función. Y en la circunferencia de radio 1 es esta función. Entonces lo que vamos a probar es que es continua esta función en z sub 0 igual a 1 más i raíz de 3 sobre 2. Bien, lo primero que hacemos es evaluar, ¿verdad? Evaluar. F de 1 más i raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué puse acá que me da esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Es constante. Sí, es constante, pero ¿por qué? ¿Por qué este resultado y por qué no usé la otra función? A ver, alguien que me lo pueda contestar. Porque el módulo de ese número es 1. Muy bien, exacto. El módulo de este número complejo es 1, ¿sí? Este es un número complejo que está en la circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Exacto, entonces como el módulo de este número complejo es 1, yo uso esta parte de la función. Si el módulo de ese número complejo hubiera sido distinto de 1, hubiera tenido que usar esta función. Y si yo grafico este número, que habrá 1 más ¿sí? 1 más raíz de 3i sobre 2. ¿Ven dónde está? Está aquí, en la circunferencia de radio 1. ¿De acuerdo? Entonces, como está ahí, ¿sí? En esa región, uso esta función. Entonces está definida, ¿verdad? La función está definida en z sub 0. Lo siguiente que tenemos que ver es si existe límite. Ahora, aquí quiero que observemos algo, ¿verdad? Si nosotros vamos a calcular el límite cuando z tiende a este número, cuando z tiende a este número, observen que nos estamos moviendo, ¿sí? Nos estamos moviendo, digamos, por acá. O nos podemos mover, digamos, por acá, ¿sí? O por acá. Ustedes saben que aquí yo puedo tomar cualquier trayectoria hacia este punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que observemos es que no importa por dónde me esté acercando, siempre me estoy acercando por la región afuera del círculo. Aquí atravesé el círculo cuando hice esta. Cuando hice esta. No importa, porque ya cuando me voy acercando a z sub 0, y cuando me voy acercando a z sub 0, que es 1 más raíz de 3i sobre 2, yo me voy acercando por valores que están fuera de la circunferencia, claramente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando me voy acercando a z sub 0, que se llama z sub 1, pero lo voy a cambiar el... Cuando me voy acercando a z sub 0,
voy por la región que está fuera de la circunferencia, o sea, por números complejos cuyo módulo es distinto de 1. Entonces, como me voy acercando por esos números complejos cuyo módulo es distinto de 1, yo tengo que usar esta función. ¿De acuerdo? Tengo que usar esa función. Entonces voy a calcular el límite de esta función cuando z tiende a z sub 0, o sea, 1 más i raíz de 3 sobre 2. Si ustedes sustituyen este número, acá les va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? Les va a dar 0 sobre 0. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es factorizar, ¿verdad? Entonces yo factoricé, aquí tengo una diferencia de cubos, sería z menos 1 por z cuadrado más z más i, dividido por z cuadrado más z más, perdón, más 1. Se nos cancela eso. Solo nos queda el límite cuando z tiende 1 más i raíz de 3 sobre 2 de z menos 1. Entonces, cuando yo sustituyo aquí por 1 más i raíz de 3 sobre 2 y le resto 1, me queda, simplemente tengo que operar las partes reales, ¿verdad? Un medio menos 1 es menos un medio. Entonces lo que me queda es menos 1 más i raíz de 3 sobre 2. El límite existe. Ahora, también observamos que el límite es igual a la función evaluada en ese punto. Por lo tanto, lo que concluimos es que esa función es continua en ese punto. ¿Sí? Bien, vamos a hacer unos ejercicios más. Primero vamos a mostrar ahora que esta función es discontinua en z sub 0 igual a i. ¿Sí? Voy a probar que esta función es discontinua en z sub 0 igual a i. La función argumento principal de iz. ¿Verdad? Argumento principal de iz. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ver si existe, si la función está definida. Vamos a ver qué es lo que falla, ¿verdad? Vamos a ver si la función está definida en i, ¿verdad? Y bueno, si yo evalúo en i, yo voy a tener aquí que voy a sustituir z por i y me quedaría argumento de i cuadrado. O sea, el argumento de menos 1. El argumento de menos 1 es pi, ¿verdad? El argumento principal de menos 1. ¿Sí? Porque estaría... no sé por qué no puedo mover esto. Bueno, pero menos 1 está aquí, ¿verdad? Menos 1 estaría acá. Menos 1. Menos 1 más 0i. Está aquí. Y el argumento principal es pi. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, está definida, ¿verdad? Está definida en i. En z sub 0 igual a i. Bien, ahora lo que vamos a ver es ahora el límite. El límite cuando z tiende a i. El límite cuando z tiende a i. ¿Cuál es el límite de esta función? Argumento de iz. O sea, yo tengo i, voy a graficar i. ¿Sí? Está aquí. Voy a ocultar esto ahorita. Entonces yo me voy acercando. A este. ¿Verdad? Ahora, pero como tengo que es i, z se va acercando ahí, pero el argumento del que estoy calculando es de iz. iz es menos 1, ¿verdad? En este caso.
sea, se va a ir acercando acá. ¿Cuál es el límite? ¿Existe el límite? ¿Qué Se opinan? puede decir que el límite es 1. De hecho, el límite Menos tiene... 1. Tiende a menos 1. Sí, es que el detalle es que esto tiende a -1 y z tiende a -1, pero nosotros necesitamos el argumento de iz. ¿A qué tiende el argumento de iz? Vamos a ver. ¿A qué tiende el argumento de iz? El argumento principal, ¿verdad? Vamos a ver. Tiende a pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Que pi cuartos estaría más o menos como por acá. Menos pi cuartos. Pero menos pi cuartos sería más o menos acá. Mm, Este ángulo de acá. O sea, a medida que yo me voy acercando acá, lo vamos a ver así, lo vamos a ver así. Eh, de hecho, ese límite no existe. Y lo que vamos a usar es el criterio de las dos trayectorias. Recuerden que si nosotros encontramos dos trayectorias distintas en las cuales el límite nos da distinto, entonces el límite no existe, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Yo puedo acercarme por cualquier trayectoria a z sub 0 acá. ¿Sí? Puedo acercarme por acá, por acá, por acá, ¿sí? Y bueno, cualquiera de esas trayectorias, la que se les ocurra, ¿verdad? Pero yo me voy a acercar en este caso, primero, por la circunferencia, ¿sí? Me voy a acercar a lo largo de la circunferencia, a esta trayectoria. Ahora, si yo me acerco por esa trayectoria, permítame, voy a graficar aquí -1. -1 más 0i. Ahí está. Cuando yo me acerco en esta dirección a z sub 1, lo que estoy haciendo es acercándome, ¿sí? Por esta dirección a este valor de acá, ¿sí? Porque quiero que recuerden que iz es tener y menos ix, y menos ix. O sea, si z es x más y, si z es x más y, entonces la parte real se convierte en la parte imaginaria, pero negativa. Y la parte imaginaria se convierte en la parte real, siempre positiva, ¿verdad? Bueno, siempre el mismo valor que tiene. Entonces lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, si yo tengo... Se lo voy a mostrar así. Voy a borrar esto primero.
Esto ya lo vimos antes en un ejercicio, pero siento que no quedó muy claro, entonces por eso escogí este. Si yo tengo, digamos, 3 menos 2i. 3 menos 2i. Está aquí. ¿Sí? Z sub 3. Ahora, si yo multiplico i por z sub 3, ¿sí? Noten lo que pasó, ¿verdad? Si yo hago un segmento de recta hacia acá y hago un segmento de recta hacia acá, observamos que el ángulo que hay aquí, ¿sí? Y lo voy a mostrar. Este ángulo es de 90 grados. Entonces lo que hace este IZ es hacer una traslación del punto de tal forma que el segmento de recta que une, bueno, si lo vemos como vectores, serían dos vectores perpendiculares, ¿sí? Serían dos vectores perpendiculares, ¿de acuerdo? Permítanme un momento. Entonces, y si quieren les doy otro ejemplo más para que vean. ¿No? Digamos tengo menos 2 menos SQRT 3 y ese es z sub 5. Entonces si yo multiplico z sub 5 por i, observamos que, nuevamente, vamos a poner el ángulo acá. ¿Sí? 90 grados. Lo pueden observar. Entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando hacemos IZ. ¿Sí? Vamos a quitar todo esto. Vamos a dejar lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, voy a dejar el primer ejemplo que les puse. Z sub 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo muevo este hacia la izquierda? ¿Observan cómo se mueve el otro? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Lo pueden observar. Sí. Entonces, a medida que yo me voy acercando ahí, por el primer cuadrante, ven cómo se va acercando a -1 en esta dirección. ¿Sí? Se va acercando a -1 en esa dirección. ¿Sí? Si yo voy por esta circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el límite, ¿cuál sería en ese caso? ¿Cuál sería el límite del argumento? O sea, si hablamos de z, yo voy desde 0 aquí hasta pi medio, ¿verdad? Pero en el caso de iz, que iz es este punto de acá, yo iría de pi medios hasta ¿dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde estamos acá? ¿Alguien que me lo diga? El límite es... Permítanme, muchachos.
Perdón por esa interrupción. Bien, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Alguien que me lo pueda decir? Lick no va de pi medios a pi. Sí, bueno, yo aquí lo puse de pi medios a pi, pero en realidad nosotros ya me voy a acercar. En realidad nosotros cuando calculamos un límite ya vamos por valores bastante cercanos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que vamos a empezar acá, sino que nos vamos aproximando aquí, ¿sí? Que es pi medios, ¿sí? Z tiene, el argumento de Z es pi medios, pero el de IZ es pi. Muy bien, es pi. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa si nos acercamos, qué pasa si nos acercamos, pero ahora por eh, si nos acercamos ahora por el segundo cuadrante, ahí, ¿sí? Siempre por la circunferencia. Note que no estamos tomando aquí alguna otra dirección, siempre estamos tomando la circunferencia. Pero ahora nos vamos a acercar de esta manera, ¿sí? De esta manera. Noten lo que está pasando con el ángulo, ¿sí? Noten lo que está pasando con el ángulo acá, ¿sí? Nos vamos acercando, ahí. Y aquí, ¿cuál sería el límite para IZ? ¿Cuál sería el límite? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Nadie? ¿Qué ángulo es? ¿En qué ángulo está Z sub 4 aquí? Que sería IZ, ¿verdad? IZ. ¿Qué ángulo es este? Si lo medimos desde acá sería 3 pi medios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle? Que la función es argumento principal de IZ. Entonces yo no voy a tomar 3 pi medios este ángulo, lo voy a tomar como menos pi medios, ¿sí? Igual, todos estos ángulos pequeños acá, todos estos ángulos, este ángulo que tenemos acá no puede ser mayor que pi. O sea, no puede ser pi más este pedacito. Tiene que ser menos teta, donde teta está entre 0 y pi, ¿verdad? Entonces, observamos que a medida que nos acercamos ahí, que z se acerca ahí, y z se acerca a -1. Y el ángulo aquí tiende a pi medios, acá en esta parte de acá tiende a pi medios, y acá tiende a menos pi. ¿De acuerdo? Tiende a menos pi. ¿Por qué? Porque como es el argumento principal, ¿sí? Como es el argumento principal, yo no puedo tomar valores mayores a pi. Yo no puedo tomar valores mayores a pi. Por lo tanto, me tengo que venir por la parte negativa y tomo valores menores a menos pi. ¿Verdad? Bueno, menores en valor absoluto. Y entonces el límite es menos pi. Por lo tanto, si nos acercamos ahí por el primer cuadrante, nos da pi el límite. Y si nos acercamos ahí por el segundo cuadrante, nos da menos pi. Por lo tanto, a la conclusión que llegamos es que el límite no existe y que f es discontinua en ese punto. ¿De acuerdo?
algo más aquí es que, si ustedes lo desean, pueden usar este teorema, que si tenemos la función escrita en su parte real e imaginaria, entonces la función compleja f es continua en el punto z sub 0 si, y solo si, las dos funciones, tanto u como b, son continuas. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren ver que una función compleja es continua, se van a sus parte real y parte imaginaria, que son funciones de variable real, ¿verdad? ¿Sí? Son funciones de dos variables reales. Y si cada una de esas es continua, entonces la función compleja también es continua. Se puede hacer eso, ¿verdad? Por si quieren mejor trabajar con funciones reales, aunque son funciones de dos variables, ¿verdad? También, así que van a tener, en cuanto a los límites y eso, van a tener los mismos problemas que con los límites en funciones de variable compleja, porque es igual en un plano, ¿verdad? Bien, quiero que hagamos algunos ejercicios más. Algunos ejercicios un poco más conceptuales. Aquí hay bastantes de epsilon y delta. Eso no lo vamos a ver. Quiero que hagamos estos dos. Perdón, el 52 y el 53A. Porque esto de ramas no lo vamos a ver, ¿verdad? Aunque sí, si pueden leerlos, estaría bien. Ramas. Y funciones acotadas. Bien, primero nos da esta pregunta. Si f es una función para el que límite cuando x tiende a 0 de f de x más y0 es igual a 0, y límite cuando ya tiende a 0 de f de 0 más y es igual a 0, entonces puede concluir que el límite de la función compleja es 0, o sea, usando el teorema, más o menos el teorema anterior, ¿verdad? Más o menos, la verdad no es exactamente el teorema lo que está aquí, pero ¿ustedes creen que si este límite es 0 y este límite es 0, podemos concluir que el límite de la función compleja es 0? ¿Qué opinan ustedes? A ver, muchachos. Muy bien. Yo digo que no. Yo digo que no. No sé si alguien comparte la opinión conmigo. Pero lo que quiero que veamos es que al calcular este límite, lo que estamos haciendo es yéndonos. Voy a hacer algo aquí. Bueno, mejor voy a hacer esto. Yo tengo z igual a 0 es 0 más 0i, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo estoy calculando el límite cuando z tiende a 0, al origen, ¿verdad? Cuando z tiende al origen. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando calculo el límite cuando x tiende a 0 de f de x más y0? Como y siempre es 0, lo que pasa es que estamos, ¿dónde? En el eje x, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, x puede variar, pero y siempre es 0. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí prácticamente es acercándome al punto, ¿sí? Acercándome al punto, ya sea en esta dirección o en esta otra dirección, ¿sí? En esta dirección o en esta dirección. Y si yo calculo
límite cuando y tiende, bueno, aquí x tiende a 0, ¿verdad? Entonces, por eso, estamos aquí, x va a 0 y aquí también x va a 0. Y en este otro caso, cuando y tiende a 0, de f de 0 más y, como x siempre es 0, lo que yo estoy haciendo es acercándome al origen en esta dirección o en esta dirección. Entonces, observen, ¿cuántas trayectorias tenemos aquí? Tenemos 4 trayectorias. 4 trayectorias. Y por medio de esas 4 trayectorias, nosotros concluimos que en cada una de esas trayectorias nos da 0, ¿verdad? El límite. Ahora, yo no puedo concluir que el límite de la función compleja sea 0, porque, recuerden, hay infinitas trayectorias por las que yo me puedo acercar a este punto. Y solamente observando 4 como que no, ¿verdad? Nos faltan infinitas todavía por comprobar. Entonces, yo no puedo concluir esto. ¿Sí? No puedo concluirlo porque simplemente estoy tomando aquí, por mucho, 4 trayectorias. ¿Sí? Y por medio de esas 4 trayectorias el límite siempre da 0, pero no, yo necesito comprobarlas para todas. Sí, para todas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces la respuesta sería que no se puede comprobar o que hay que comprobar toda la respuesta. La respuesta es que no se puede concluir que el límite es 0. Quizás sí sea, pero no se puede concluir. ¿Sí? La respuesta es que no se puede concluir. Para poder concluirlo, que el límite es 0, necesitamos analizar todas las trayectorias. ¿Sí? Y obviamente para analizar todas las trayectorias no es que nos vamos a poner a analizar una por una, ¿verdad? Nunca terminaríamos, sino que se usa o epsilon y delta o usamos bueno, epsilon y delta más que todo, pero como no, en este curso no vamos a ahondar mucho en esa definición formal. O en el caso de que podamos probarlo así como hicimos algunos límites, ¿verdad? Como este, como este, como este. ¿Sí? Que ahí estamos tomando en cuenta todas las trayectorias. Entonces, sí. Otro más, y este está fácil porque dice que pruebe que la función f de z igual a argumento de z es discontinua en cada punto del eje real negativo. Bien, vamos a dar un argumento un tanto geométrico para probarlo. Y bueno, si yo tomo un punto acá, un punto cualquiera, yo tomo un punto acá, entonces lo que pasa es que si yo... vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a graficarlo. Digamos que me voy a dar un punto cualquiera. Digamos, menos 2 más 0i. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo hago este círculo, si hago este círculo de radio 2 y yo me acerco a z sub 1 por esta dirección, ¿cuál es el límite? Ahorita me lo tienen que decir. ¿Cuál es el límite si me acerco por esta dirección? ¿Cuál es el ángulo?
Recuerden que es el argumento principal. A ver. ¿Cuál es el argumento si yo me voy acercando hasta acá? ¿Sí? Por esta dirección. Sería pi. Y si me voy acercando por esta dirección. A ver. Sería Pili. Por esta dirección. Menos pi. Sería menos pi. menos Sí, pi. porque es el argumento principal. Entonces yo los valores... Recuerden que el argumento principal está entre menos pi y pi, sin incluir menos pi, ¿verdad? Sin incluir menos pi. Pero no importa porque es el límite, ¿verdad? Entonces aquí el argumento principal van a ser valores que están entre menos pi y 0, ¿verdad? Aquí voy de 0 a menos pi. Entonces, el límite en este caso, en esta dirección es menos pi. Menos pi. ¿Sí? Nunca llega a menos pi, pero el límite es menos pi. Por esta dirección es pi y por esta es menos pi. Y no importa dónde me tome yo ese punto. Si hubiera sido acá, es la misma historia, ¿verdad? Si yo me acerco por acá por acá es pi y por acá es menos pi. En cualquier punto del eje real negativo. Eso sucede. Por lo tanto, argumento de z va a ser siempre discontinua en todos estos puntos. Va a ser discontinuo en todo esto. En el examen había que tomar en cuenta eso, ¿vale? Creo que en un par de ejercicios. Sí, el argumento principal. Ajá. Sí, porque alguien podía tomar, por ejemplo, creo que había un ejercicio de examen que se podía tomar como, creo que el ángulo de referencia era pi cuartos, pero en realidad si le sumábamos pi daba 5 pi cuartos, pero como estaba en el tercer cuadrante, bueno, en mi caso yo lo tomé como menos 3 pi cuartos. Porque Sí, estaba en el... sí, el argumento principal sería porque, menos. porque 5 pi cuartos se pasaba, ¿no? De pi, Ajá. entonces no estaba dentro del dominio, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Exacto. Excelente. Así, el argumento principal es así, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y bueno, ¿preguntas hasta acá? No, No, muy bien. Esto es todo esto es todo ya del capítulo 2. Esto es todo ya del capítulo 2. Voy a dejar de grabar acá.